Es hora de escuchar Breves del Sabio, pequeñas píldoras de historia de los cuentos del sabio. Hola y bienvenidos de nuevo aquí a los Breves del Sabio, pequeñas píldoras de historia, pequeñas curiosidades que te las cuento en muy pocos minutos. Hoy quiero compartir una pregunta que os hacía hace tiempo en redes sociales que decía lo siguiente: imagina por un momento que los musulmanes no hubieran sido expulsados. ¿Cómo sería España ahora? Y bueno, lo primero, agradeceros a todos los que habéis escrito algo, habéis aportado algo al podcast, porque pues han sido muy variadas las opiniones, muy diferentes, pero también muy interesantes. Empezamos con el primer oyente, Rulouti7, que nos decía que España estaría fragmentada por el norte y por el sur, es decir, que habría dos Españas, una musulmana y la otra cristiana. Gonzalo de Lucas nos dice que más plural, desde luego, es decir, se centra más en el multiculturalismo, el conseguir, pues que hubiese sido una España más rica a nivel cultural y por lo tanto también a nivel social. Fidel-5 nos dice que desde luego tendríamos todo calles sinuosas y estrechas. Además, nos dice que la pregunta es ciertamente muy difícil porque nunca llegaríamos a saber cómo hubiera afectado vivir bajo una religión diferente. Juan de LV nos dice que sería un país menos democrático y con menos libertades, con peores relaciones sociales entre los españoles. Además, también tengo un audio de Jorge Molina Pazos que nos dice lo siguiente. Pregunta muy interesante, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si los musulmanes no hubieran sido expulsados de la península? La verdad que he pensado sobre ello, ¿no? Es cierto que el paso de los musulmanes por España, ¿no? Por la península ibérica, fue, yo creo que más positivo que negativo. Creo que hubo avances muy considerables, muy reseñables en diversos campos, ¿no? Tanto a nivel técnico como medicinal, como incluso filosófico, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Matemático. Y creo que por lo tanto fue un paso positivo, pero es verdad que es posible, yo creo que la mejor hipótesis que podemos hacer es ver, ¿no? Cómo están los países en los que el Islam ha prevalecido, ¿no? Y cómo están aquellos en los que las democracias liberales, más que las democracias liberales, ¿no? Aquellos con la base cristiana y católica, que son la mayor parte de países de Europa, cómo están, ¿no? Y creo, por lo tanto, que entendiendo a España como una prolongación de Marruecos, por así decirlo, ¿no? Como un país islámico, la situación actual sería peor como un país, ¿no? Creo que el problema no es un problema, ¿no? Pero sí que es verdad que el Islam, que entiende muchas veces, al menos el Islam más radical, como política y religión como un único cuerpo, lo que cambia en Europa a partir del siglo XVIII, ¿no? XIX más bien, con las revoluciones liberales, ¿no? Y burguesas, que han permitido llevar a Europa, yo creo, a un nivel de progreso y bienestar bastante considerables, ¿no? Entonces, creo que partiendo de esto, creo que se hubiese sido inevitable a largo plazo que las potencias europeas hubiesen conquistado España y lo hubiesen convertido al catolicismo. En caso de que no lo hubiesen convertido, reitero, creo que España sería una prolongación de Marruecos, un país más del mundo islámico, con unos estándares de vida buenos, ¿no? Por su posición geopolítica y por su historia y la cercanía a países con elevados niveles de vida, pero posiblemente no tan bueno como es a día de hoy, ¿no? Y es de todas formas una pregunta muy interesante, la que se puede debatir largo y tendido, ¿no? Bueno, después de escuchar y de comentaros las opiniones que habéis tenido distintos de vosotros y que nuevamente os agradezco mucho porque me ha ayudado mucho a hacer este podcast, sí que os voy a decir una cosa. La pregunta tenía un poquito de trampa. Me explico. Tenía trampa porque, por un lado, aunque es evidente que los musulmanes fueron expulsados físicamente
a lo largo de los años se fue yendo muchísima población musulmana. También es cierto que mucha de esa población, aunque se convirtiera al cristianismo, mantuvo muchas de las raíces musulmanas a nivel cultural que existe ahora en España. De hecho, la cultura andaluza es una de las grandes herederas de esa cultura musulmana. Pero también es cierto que hablamos de la expulsión de los musulmanes y yo creo que lo hacemos de una manera incorrecta, porque realmente hay que decir la expulsión de los españoles musulmanes, y nos cuesta mucho aceptar que gran parte de la población era musulmana, ¿no? Y si no hubiese desaparecido el Islam en España, y siempre hablo desde el punto de vista religioso, probablemente nos habríamos encontrado con un contexto distinto. Vamos a suponer que no existe ninguna invasión ni ningún país cristiano que vaya a cristianizar España. España habría sido un país con una doble religión, por un lado el cristianismo y por otro lado el mundo islámico. Eso sin contar si hubiese sido también, lo hubieran filtrado todas las formas cristianas del protestantismo, ¿no? Que sabemos que en este caso no fue así. Pero sí, desde luego, se habría desarrollado, pienso yo, una gran riqueza cultural que ya existía en el momento de la permanencia del Islam en la península. Lo que no tengo tan claro es si hubiera caído en el radicalismo del siglo XX, el radicalismo islámico del siglo XX que estamos viendo ahora y del siglo XXI. Yo creo que no, porque nos habríamos encontrado con unas generaciones de musulmanes que habrían pasado ya esa fase de radicalismo, igual que pasó con el radicalismo católico en nuestro país. Bueno, yo creo que habría existido, pues unos musulmanes bastante más filosóficos y menos radicalizados. Pero bueno, como he dicho al principio, esto es una conjetura y no estamos haciendo historia. También habría pasado algo muy curioso, y es que muchos de los alumnos que están en los colegios ahora mismo llevarían una vestimenta musulmana, tendrían que estudiar el Islam en las aulas, y a lo mejor pues en torno a un 20 o incluso un 30% de los alumnos serían musulmanes con nombres musulmanes. Y esto a veces parece que nos escuece un poco, pero habría sido así y yo creo que no habría pasado nada. Y por otro lado, quizás económicamente habría sobrevivido una economía manufacturera. Recordemos cómo, hablando del Reino de Nazarí de Granada, existía una producción manufacturera bastante potente. De hecho, los moriscos, después de la destrucción de Granada, aportaron mucho dinero a los reinos hispánicos. Y probablemente España habría mantenido un reservorio económico gracias a ese trabajo de esos mercaderes, de esos artesanos, de esos comerciantes que por el contrario en la actualidad han desaparecido. Quizás a lo mejor habría sido el acicate de una correcta revolución industrial. En fin, el tema es muy complicado. Os vuelvo a repetir que esto no es hacer historia para nada, sino simplemente, imaginar cómo nuestro país podía haber sido totalmente distinto, ni mejor ni peor, sino distinto. Lo que pasa que, quizás en este país nos da mucho miedo los cambios y nos da mucho miedo pensar que las cosas podrían haber sido de otra manera. Pero creo que es importante hacer un ejercicio de imaginación para darnos cuenta que una decisión en la historia cambia el rumbo de la historia y de sus habitantes. Un saludo.